CQ 20 metros, llamado para Helio 5, xilófono Ontario. CQ 20 metros. Esta es la Helio 3, xilófono Boston, Quebec, a bordo de la estancia Mate Amargo. CQ 20 metros, llamado para Helio 5, xilófono Ontario. Nosotros pensábamos que íbamos a Comodoro. Entonces yo le decía, no, de ahí nos vamos a kilómetro 5, que está mi abuelo, nos queda cerca, chao, vamos a pasarla un rato en la casa de mi abuelo. Uno, viste, siempre piensa lo mejor. No, nunca de abajo. ¿Todo bien, Víctor? ¿Cómo les va, chicas? ¿Todo bárbaro? Bien, me alegro. Ahí en el fondo se encuentra el taller de Luis Carlotti. El argentino quiere ser primero en todo. Si ganás algo, te van a recibir. Como en un mundial. Si salís primero, se llenan las calles, te van a recibir. Saliste segundo y ya te ignoran. Este mural lo hicimos así con los chicos de las escuelas, como para acompañar los faroles. Son obras totalmente restauradas y puestas en valor, porque no funcionaban cuando el museo era viejo y la municipalidad consiguió la casa. Y después hay otro que, bueno, con la pensión y se arreglan y en mi caso también me podría haber pasado. Gracias a Dios tengo un buen empleo, lo cual comparado con eso estoy bastante bien, económicamente hoy en día. Pero como todos, la hemos pasado mal. Ya digo, he salido a vender estos pergaminos tocando timbre y terminé vendiendo condimentos, ¿no? Mucho tiempo. Para mí fue un honor que alguien que había estado en Malvinas fuera a aceptar a ser mi padrino. Desde mis 12 años que tenía en ese momento yo lo viví de esa manera y sentía a Luis como que era un héroe para mí. Había estado en Malvinas, era el soldado de Caleta que había estado en Malvinas. Pasaban las horas y yo miraba mi reloj y decía, ¿cómo de Bahía a Comodoro tantas horas? ¿Viste? Está bien que era un avión lento, porque entonces yo me imaginaba, digo, en el Hércules tardaremos 3 horas, 4 horas, pero no 5 como íbamos viajando ya, ¿viste? Cuando ya íbamos cerca de las 6 horas, se empieza a sentir que el avión empieza a declinar, ¿no es cierto?, para hacer el aproximamiento para aterrizar. Y cuando aterriza, nadie nos dijo nada, ni que llegaron a nada, ¿no es cierto? Bajaron la planchada de atrás y bueno, te dan la orden para que salgas del avión. Y cuando salimos del avión y empezamos a sacar los primeros pertrechos, miro así y veo que no estábamos en Comodoro, que era otro aeropuerto, era mucho más chico. Y miro bien y decía un cartel que decía Puerto Argentino, pero así pintado medio como cuando se pinta así a mano una persona que no sabe hacer letra, así. Los soldados viejos sabíamos que íbamos a Malvinas, pero era como que en una de las charlas que hubo, a mi mamá la llamé y le digo, mirá, nosotros vamos a ir a Río Gallego y vamos a estar incomunicados durante mucho tiempo, le dijimos, pero
que íbamos a estar en el sur. Pero ya sabíamos que íbamos a Malvinas, estuvimos un día nada más en Río Gallego y enseguida ya después nos llevaron al otro día a Malvinas. Y después, bueno, de soldado estaba Cardas, Clerc y bueno, después había gente que era del BIN-3, que no eran de nuestra compañía. Las primeras órdenes fueron empezar a preparar la posición y cada cual se ocupaba de lo que le concernía. Hubo que hacer campos minados en una playa, en un lugar de un posible desembarco. Hubo que colocar trotil, hubo que colocar minas y hubo que preparar todo lo que era el campo de defensa, ¿no? Que era nuestra tarea. Nos destacan a nosotros a la isla Borbón, que teníamos que ir a Bahía Elefante. Nosotros teníamos que hacer una voladura en un puerto que tenía ahí y después otra voladura en un aeropuerto que tenía en la isla y teníamos que hacer un campo minado en un lugar que era el posible desembarco de los ingleses. Las comunicaciones civiles en realidad supuestamente no deberían haber existido. Mi papá formó parte en Caleta de un grupo de radioaficionados que colaboraron en la época de Malvinas con la observación de las costas para ver posibles llegadas de las fuerzas inglesas. La comunicación estaba prohibida por una cuestión de seguridad de las mismas comunicaciones militares, ¿no es cierto? Para que no revelemos datos, eso, pero la comunicación que yo hacía era meramente radioaficionado, ¿no es cierto? Hablaba de cosas banales y charlas familiares y encima no develaba posiciones porque yo decía que estaba en tal lado. Sé que había algún tipo de comunicación como secreta, digamos, entre la comunicación de ellos. Me queda una imagen nada más que era en uno de los galpones donde estilaban las ovejas, que estaba la radio ahí y que ellos se comunicaban. CQ 20 metros para LU5XCO, LU5 citofón Ontario. Esta es la LU3, xilófono Brasilito de la estancia Mate Amargo. Como estábamos cerca de un casco de una estancia, entonces decidimos tomar, en el caso nuestro de la parte de comunicaciones, tomamos un establo viejo que había y que estaba sin uso, bueno, lo limpiamos y lo acondicionamos para poner nuestros equipos de radio y todo lo demás y bueno, y descansábamos ahí. Hola, 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 hola. 1, 2, 3. Perfecto. Listo. Pero se dio la comunicación entre radioaficionados del continente y de nuestra unidad, en la cual se formó, famosa entre nosotros, digamos, la estancia Mata de Margo, que era nuestro nombre cuando llamábamos. Tenía prohibición de hablar desde Malvinas con el equipo de radioaficionados, pero la necesidad de tener una noticia de la familia hacía que por ahí
hable con Juan Carlos Cuesta y yo no le podía decir que estaba en Malvinas Argentina. Entonces a mí se me ocurrió, como todo se dice Marina con las siglas, ¿no es cierto?, de los primeros nombres, entonces MA, estancia MA quedaba feo, entonces se me ocurrió estancia Mate Amargo, porque justo yo estaba en una estancia que era propiedad de los ingleses, pero no le podía decir que estaba en la estancia que en realidad es Bahía Elefante, ese lugar. Sabía Juan Carlos que yo estaba transmitiendo, él me sintonizaba y bueno, empezábamos un diálogo. CQ 20 metros para LU5XCO. Con Silófono Ontario, esta es la LU3, Silófono Brasil Quito. Esta es la LU3, Silófono Brasil Quito. Y conmigo estaba el que sí era de mi compañía, el Cabo La Saga, y él sabía que yo me comunicaba vía radio con el continente. No decía nada porque era una necesidad que teníamos todos, ¿no?, de saber qué pasaba. Mr. Morrison, que era una de las personas que estaba ahí en Malvinas, me había regalado una radio y yo la reformé para hacerla andar con nuestras baterías. Yo escuchaba Radio Carve y Radio Carve decía una cosa y después ponía Radio Nacional Argentina y decía otra, era completamente distinta. Eran dos versiones, pero después nos terminamos dando cuenta que la versión real era la que decía Radio Carve de Uruguay, ¿no es cierto? Fueron derribados 2 aviones Harrier. Ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. No, el objetivo era llevar tranquilidad a la familia, como era lógico y eran varios. Tenía que ser cortito y enérgico, digamos, por el tema también de la seguridad de que no fuéramos captados por el enemigo. Si decían Cuesele entre mi papá y Luis, por ahí podía alguien estar escuchándolos y entender de lo que estaban hablando. Entonces tenían algunas palabras que usaban para codificar esa comunicación fuera del alcance de los que los pudieran estar escuchando, pero más que nada eran comunicaciones de índole emocional con las familias, más que nada. Juan Carlos Cuesta para mí fue primero un amigo, que si bien había una diferencia muy grande de edad, porque yo era de la edad de su hijo mayor, era el que más ponía empeño en que aprendamos la tarea de radioaficionado y sobre todo de la electrónica. Naturalmente yo lo viví a mi papá como una persona que establecía lazos de comunicación en el país. Ma, estoy en Caleta, Olivia. Mañana partimos para Gallegos. Nos espera un avión. Cambio. Era uno de los destinos previos. A medida que iban yendo a Malvinas, iban parando en Caleta. Mi padre acordaba una lista de gente que iban pasando todos los soldados por el auto donde estaba el equipo y establecía contactos entre soldados y familias y soldados que estaban a poco de ir a Malvinas. Una de las cosas que hacía era anotar el nombre del soldado, la ciudad a la que de donde venía, y algún contacto si tuviera, porque en muchos casos había soldados que ni siquiera tenían un familiar que tuviera teléfono. Más o menos ubicaba algún radioaficionado que sea de la zona donde estaban mis compañeros y que les manden mensaje a la familia. Era algo muy vidrioso. Él estaba en la costa, en el sur de la ciudad de Caleta, donde en ese momento terminaba la ciudad. Veía toda la costa de Caleta, de la ciudad. Muchas veces se quedaba más de 24 horas ahí y seguramente en algún momento con temor, porque en algún momento se hacía de noche
y había que seguir observando y bueno, estaba y todo lo que surgiera, bueno, se comunicaba. Y generalmente lo hacíamos en horarios nocturnos, ¿no es cierto? De las horas de las 20 a las 21 horas, porque era la hora que era más favorable a las condiciones de radio. Yo no podía decirle a mi familia, estamos pasando hambre, frío. O sea, lo que se contó es, acá estamos todos bien, nos estamos muriendo de risa, nos divertimos, jugamos al truco todo el día, estos nos van a venir, no se preocupen, esto es algo político, nos vamos a quedar acá un mes, 2 meses, qué sé yo, vos ponías. Después nos van a regalar terreno para que cada uno construya su casa, mi posición está frente al mar, viste, cosas así. Inclusive yo me he comunicado con un radioaficionado de la zona de José Cepaz, que fue a avisar a mi padre que yo estaba bien. Tengo una hermana menor, así que en esa época era muy chiquita, entonces le preguntaba por ella, por mi sobrinito, que en esa época tenía 1 año. Y bueno, esa era la información familiar, digamos, de Estado, más que todo. Y cuando hablaban una sola vez que se pudo comunicar con la familia, creo que de Cardas, tuvimos que cortar la comunicación porque se puso muy nerviosa la madre, entonces, bueno, medio que delataba las condiciones en las que estábamos, ¿no? Entonces Cuestas decidió cortar el enlace que él tenía con el continente. Los nervios y todo lo que te juega la mala pasada, porque a mi mamá también le pasó lo mismo cuando habló conmigo, que tenés que decir cambio para que la otra persona deje de pulsar, ¿no es cierto?, y te empiece a escuchar. Y bueno, y quedaba esos silencios así grandes que son como de 1 o 2 segundos, porque no podía decir la palabra cambios. Era una comunicación desordenada para el espíritu radioaficionado, pero para nosotros era de una gran significancia, ¿no? ¿Vos me escuchás? Oh. Dale un poquito más de ganancia a tu micrófono. Desde ayer que estamos acá dentro del complejo. No puede ser 1 hora porque yo hace rato estuve afuera, así que no seas mentiroso. No se gana. ¿Quién manda? Para que estoy en más 6. ¿Y dónde la regulo la salida de esa? Yo la levanto. Que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Después del hundimiento del Belgrano, no se pudo llegar a Malvinas, no se pudo llevar nada más. O sea que ahí era el tema de la supervivencia. Por eso desde ahí en adelante empezó a faltar lo que era la comida, el alimento, la vestimenta, el armamento. O sea que ya se sabía que lo que nos decían a nosotros, no se sabe cuánto va a durar esta guerra, puede durar 1 mes, 2 meses, 1 año, 2. O sea, había que abastecerse con lo que había. Por lo tanto, era la famosa, vamos a mantener la ración. O sea que en esa época los que estábamos en primera línea no recibíamos mucho alimento. Y yo la última vez que hablé con Juan Carlos fue el 12 de junio, porque él sabía que había un silencio radial otorgado, pero le dije, ¿sabe que se me está por romper el transmisor? No sé, me calienta mucho la válvula de salida. Entonces Juan Carlos así me dio como, porque en esa época se hablaban muchas cosas, se estilaba hablar muchas cosas encuadrándolas con otras, ¿no es cierto? Entonces, porque como todo parecía que era prohibido o podía caer mal a los militares, entonces uno había agudizado el ingenio para decir lo que tenía que decir, pero con otras cosas. O tal vez te iban mandando cartas, pero vos mirabas que tenían una fecha anterior a lo que fue el problema del crucero General Belgrano.
O sea que no es que tardaron mucho, sino que tal vez llegaron y hasta nosotros estábamos distribuidos en distintos lugares de las islas. O sea, algunos estaban en Montequén, en Montelondo, en Támdeno, en Borbón, San Carlos. Nosotros íbamos haciendo campos minados y a veces te tenías que terminar quedando donde estabas cuando ya empezó el conflicto. Nosotros cuando estábamos ahí en Malvinas veíamos que en la isla nuestra no llegaba nada, pero a los pibes que yo me comunicaba, por ejemplo, con nuestra base que estaba en Puerto Argentino, y ellos sí recibían cartas y nosotros no, porque los pocos aviones que lograban cruzar o la poca comunicación que había con el continente llegaba a Puerto Argentino, pero nunca llegaban a la isla Borbón que estábamos nosotros. Yo le preguntaba al otro, che, ¿llegan cartas para nosotros? Sí, dice, vos tenés un montón de cartas ahí acá, dice Juan. ¿Quién escribió? ¿Viste? Así, no podemos abrir porque dice el oficial no nos deja. Pero vos preferías capaz que de pronto que sufrir los ataques que sufrían los otros, pero tener la comunicación con el continente. Para mí, nuestros muchachos que quedaron cristalizados en el tiempo, que hay algo que por eso está bueno tener esta memoria, y justo desde este puntal que es Caleta Olivia, recordar para todo el país y para todo el mundo lo que significa Malvinas. Porque cuando ellos volvieron, yo escribí una canción que no se difundió nunca, que decía con la cabeza rapada, sin dinero en los bolsillos, la juventud pisoteada, este hermanito a casa volvió. Nadie que le explique claro por qué pasó lo pasado. Con mucha pena y sin gloria, este hermanito a casa volvió. Porque nos escondieron debajo de la alfombra, porque parecía que eran culpables no sé de qué. Nunca más, mamá. Nunca más, mamá. Con los chicos que volvieron, con los chicos que quedaron. Nunca más, mamá. Nunca más, mamá. El 14 de julio recibimos la última comunicación de la compañía de que desconectáramos todos los equipos y que no íbamos a tener más comunicación radial hasta nuevo aviso. Que nos iban a avisar por un medio físico, o sea, por una carta o una orden escrita, donde nos iban a dar las nuevas frecuencias. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, en dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Viene un helicóptero que vinieron desarmados ellos. Paró cerca donde estábamos nosotros, bajan, se presentan, me quedó una frase como somos todos hermanos o somos todos amigos, no recuerdo bien. Y sí como que dijo, ya terminó esta pesadilla. Pero nosotros, antes de entregar las armas, una decisión de uno de los soldados que estaba con nosotros, que estaba cuidando el campo minado, dice, bueno, ustedes cuando entreguemos el armamento, dice, cuando lleguemos
a tierra firme nos van a justiciar y nos van a fusilar. Entonces fue la pregunta, ¿por qué nos van a fusilar? Y dice, porque a nosotros nos enseñaron que cuando entregamos el armamento al enemigo en época de guerra, nos corresponde fusilamiento. Le ayudamos a tirar los petardos de trotil al mar que él tenía. Tiramos unas lanchas que había que teníamos para hacer un repliegue, una ferromar y unas balsas autoinflables y también las rompimos. Y rompimos los equipos de radio. Impotencia. Es impotencia. No tengo otra palabra. Es una mezcla de emociones muy contradictoria. Porque por un lado sabes que terminó la guerra y vos estás vivo, o terminó la batalla y vos estás vivo. Y por el otro lado, cuando tener que entregar el arma es un dolor que te carcome por dentro. Uno de los fusiles lo revolví arriba de un techo de un gallinero. O sea, no es que lo entregué ahí en esa montaña. Y otro fusil de otro compañero lo metimos entre las rocas y lo doblamos, le doblamos lo que es el cañón. Nosotros no peleamos solo contra los ingleses, sino que contra el frío y el hambre, ¿no? Hubo otros enemigos que eran constantes, era el del día a día. La fila en la cual íbamos y pareciéramos, no sé, lo que sería hoy los muertos vivientes. Le dijeron una vez que yo había fallecido y la invitaron a hacer una misa de cuerpo presente así en el complejo deportivo municipal, cosa que mi vieja, con el espíritu que ella tenía, te imaginas, al que fue a hacerle la invitación, me imagino lo habrá sacado, ¿no es cierto?, volando de la casa, porque mi vieja, entre todo, era una persona de mucho espíritu, ¿no es cierto?, que quería que uno se sobrepusiera a todo. Nosotros de Isla Borbón nos llevaron prisioneros a San Carlos. Y ahí en San Carlos, que fue al otro día, pasamos la primera noche ahí, bien, los ingleses medio asustados como haciendo guardia. Después también hay cosas que pasan como una película demasiado fugaz, que no lográs captar. Hay muchas cosas. Y ahí cuando estuvimos prisioneros de los ingleses en el barco, apareció la Cruz Roja Internacional y bueno, nos dijeron que nos quedáramos tranquilos, que ellos estaban mediando, que sé yo cuándo. Fue cuando nos pagaron el sueldo de prisionero de guerra que corresponde pagarnos. Los ingleses nos pagaron. En ese momento eran 7 libras y 30 peñiques. Nos dieron un aerograma que fue a través de la Cruz Roja Internacional para que escribiéramos una carta a nuestros familiares. El aerograma ese, yo había llegado de Malvinas y a los 2 meses llegó a mi casa. O sea que tardó como 3 meses, hizo un viaje más o menos, porque fue a Ginebra a Montevideo, Montevideo, Buenos Aires, Caleta, Olivia. Los ingleses hicieron un perímetro y dentro de ese perímetro podríamos deambular tranquilamente y nunca nos molestaron. Y después nos llevaron al barco Saint Edmond en un helicóptero y ahí estaban nuestros compañeros que eran de la compañía que estaban quedados a hacer los relevamientos de los campos minados y que bajaban todos los días a Puerto Argentino. Entonces ahí empezamos a trabajar con ellos y ya en el barco Saint Edmond éramos 300 y estaban los principales jefes que estaban en la isla Malvinas. Estaban Menéndez, Joffre, todos los grandes tiras estaban ahí prisioneros. A ellos los tenían en primera clase y a nosotros nos tenían en las cocheras. Y cuando nos largaron ese 14 de julio ahí en Puerto Madryn, que fue la última entrega que hizo de prisioneros de guerra a los ingleses. Oíste cómo es el argentino. Estaba el Mundial, perdimos el Mundial, perdimos la guerra, perdimos las islas. Listo, sigamos mirando el Mundial. Yo volví al sur, vine flaquito, vestido, la gente
que estaba sentado en el mismo micro que volvía yo estaba así, miraba a uno, a otro que estaba leyendo. Y decía, ¿estos saben que hace un mes atrás nosotros estábamos peleando por ello? Y la gente hoy en día sabe que los militares se fueron porque nosotros fuimos a una guerra. Todos pensaban de que yo iba a estar muy bien, ¿no es cierto? Que no me iba a faltar nada. Cuando vuelvo ya de baja definitiva de la Armada y solicito que me den una ayuda para tener una beca para seguir estudiando ingeniería, me doy con que no encontraba a nadie de todos los que me habían prometido. Ya estaban todos compenetrados en la campaña del 83, que el advenimiento de la democracia y demás. Ya medio que ni se acordaban de la guerra, ¿viste? Y menos de un veterano de guerra. Creería que inconscientemente uno, o yo, levanté un muro y olvidé el tema. Pero en empresas privadas yo fui a buscar trabajo, me aceptaban y al mes, cuando se enteraban que yo era un excombatiente, te dejaban de lado. No querían tener excombatiente trabajando porque decían, no, estos son los loquitos de la guerra. Entonces, ¿qué hacía? Vos dejabas todo eso oculto bajo de una alfombra imaginaria, ¿no es cierto? Y no decías qué era eso, ¿comprendés? Entonces te tratabas de dedicar a otra cosa o de buscar trabajo de otra cosa. Me tomé el atrevimiento de hacer un dibujo en base a los relatos tuyos. Me pareció muy linda la historia y por ahí el enganche entre los que estaban combatiendo con ustedes y el continente, ¿no? Que no había muchas comunicaciones. Tomarlo como un homenaje de un generacional tuyo hacia todo el esfuerzo que hicieron todos ustedes allá. Muchísimas gracias y un abrazo molinero. Entonces, todas esas cosas que yo las sufrí en carne propia, creo que algunos otros soldados la vivieron quizás de otra forma o quizás más fuerte y sin tener la contención familiar que por ahí yo tenía, sufrieron esa vejación, ¿no es cierto?, de una forma mucho más grave. Y eso le significó que haya muchos más muertos posguerra que en la guerra misma, ¿no es cierto?, porque muchos tomaron la triste decisión de suicidarse o de caer en el alcohol o de caer, qué sé yo, en las drogas. Y bueno, y todo eso también es, sin lugar a dudas, una secuela de la posguerra, ¿no es cierto? El 10 de junio todo el mundo se olvidó de Malvinas y bueno, y un poco empezó el proceso de que los militares se fueran del gobierno. Y lamentablemente tanto los soldados como Luis y muchos soldados de carrera y muchos profesionales del ejército han sido olvidados de que han estado en Malvinas y de que han defendido a nuestro país en Malvinas. La guerra no lleva a nada. La guerra es negocio para unos pocos. Yo tengo en este momento a 4 meses, 5 de cumplir 63 años. El conscripto más joven debe estar en sus 57. Así que viene la generación Malvina, que le dicen ahora. Que vienen con más pila, con más fuerza. La mayoría de nosotros ya, la verdad, por más que estemos orgullosos de haber estado, porque mentiría si no digo que estoy orgulloso de haber podido participar. Ya no tenemos la fuerza de antes.
Dice, esto no te hagas problema, dice, esto pasa, qué sé yo, por algo se dan las cosas. Bueno, medio que me trató de calmar en ese momento y me dice, ustedes los veteranos de guerra, dice, va a pasar como San Martín. San Martín, dice, terminó olvidado, dice, y recién ahora lo reconocemos como un gran héroe, pero en ese momento, dice, no tenía ni para pagarse los remedios. Entonces, dice, a ustedes les va a pasar lo mismo, quizás con los años, quizás los argentinos nos damos cuenta de lo mucho que hicieron ustedes, siendo jóvenes, inexpertos y demás, y dice, y los valoremos como lo que realmente son.